Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Civismo, mi derecho a estar bien, aprendizaje esperado. Explica situaciones que pueden afectar su dignidad, integridad personal y sus derechos. Se apoya en otras personas e instituciones para protegerse y defenderse. Los derechos de las niñas y de los niños son como un poder que los protege y todas las niñas y los niños pueden ejercer sus derechos. Vamos a realizar la siguiente actividad en casa. Vamos a utilizar una hoja blanca y colores. ¿Ya los tienen listos? Ahora dibújate en una hoja blanca sosteniendo un paraguas abierto. Ilumínalo de todos los colores que se te ocurran y escribe dentro del paraguas lo que necesitan las niñas y los niños para vivir bien y ser felices. Uno de los derechos de las niñas y los niños es el derecho a la protección. El artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dice que es el derecho a una protección especial para que niñas y niños puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Significa que niñas y niños gozarán de una protección especial y dispondrán de oportunidades y servicios para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Tú, como todas las niñas y los niños, tienes derecho a ser protegido. Todos los adultos, como los padres, deben de cuidarles y procurar su desarrollo físico, mental y social. Tus padres, familiares o personas con las que vives son las personas que te deben de proteger, a las primeras que debemos acudir cuando algo te suceda. Los adultos tienen la responsabilidad de cuidarlos. Además, la familia es fundamental en la protección de las niñas y de los niños. Por eso también deben de cuidar, respetar, amar y comunicarse con su familia. Nuestra familia es un factor de protección porque ellos nos cuidan y cuando tenemos algún problema son las primeras personas a las que debemos acudir: mamá, papá, hermanos, tíos y abuelos. La satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica también son varias responsabilidades que tiene la familia. Asegurar que cursen la educación obligatoria, orientarlos sin limitarlos, asegurarles un entorno afectivo, protegerles y abstenerse de cualquier acto contra su integridad física. El reto de hoy: vamos a crear el círculo de protección. Dibuja tu círculo de protección. En el centro coloca tu nombre y un dibujo que te identifique. Piensa en las personas que te cuidan y protegen en tu casa, en la escuela y la comunidad. Escribe el nombre o una palabra que identifique a esas personas que contribuyen a tu protección. Asignatura Matemáticas, las canicas, aprendizaje esperado, conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de números naturales. El día de hoy vamos a empaquetar estas canicas. Para empacarlas, las bolsas deben de llevar un número exacto de canicas. Tenemos que hacer la división entre las bolsitas que nos solicitan. Vamos a registrarlo en la siguiente tabla para ir observando lo que se va resolviendo. Total de canicas será el dividendo, bolsitas será el divisor, canitas por bolsita será el cociente. Sobraron será el residuo. Observa lo que vamos a hacer. Esta bolsa tiene 68 canicas. Voy a hacer 8 bolsitas. A cada bolsita le tocaron 8 canicas y me sobraron 4. Recuerda todos estos datos porque los tienes que acomodar en la tabla. La siguiente bolsa tiene 63 canicas. Tengo que repartirlas en 7 bolsitas. ¿Cuántas bolsitas se harán? ¿Cuántas canicas sobrarán? Recuerda, el total de canicas es el dividendo. En la primera bolsita hay 68 canicas. En la segunda, 63 canicas. Yo sé que en casa puedes completar la tabla. Es muy sencillo. Recuerda, alumno y alumna, el dividendo es el número que se va a dividir, divisor el número que divide o reparte, cociente es el resultado de la división y el residuo el número que no se ha podido dividir entre el divisor porque es menor a él. Observa esta imagen que nos muestra cuál es el divisor, cuál es la galera o casita, cociente, dividendo, residuo o resto. El reto de hoy es resolver otro problema de canicas. ¿Cuántas canicas me sobraron si tenía 89 y las guardé en bolsitas de 7? Asignatura Geografía, la división política, aprendizaje esperado. Reconoce la división política de los continentes.
¿Sabías que para visitar otros países como en los que se encuentran las 7 maravillas del mundo, tienes que sacar tu pasaporte y tu visa? El pasaporte es el documento oficial que expide un país a sus ciudadanos y que sirve para identificarte en cualquier lugar del mundo, y la visa es un documento que te autoriza a ingresar y permanecer en algún país extranjero por un tiempo determinado, ya sea para vacacionar o por cualquier otro motivo. En los países existe un control de las personas que entran a su territorio y cada país puede decidir si le permite o no entrar a una persona. Es como si tuvieran puertas, y esas puertas de cada país están determinadas por sus límites territoriales o fronteras, conocidas como división política. Recordemos que los países del mundo se distribuyen en 5 continentes: América, Europa, África, Asia y Oceanía. En ellos hay cerca de 200 países que se caracterizan por tener territorio, un sistema de gobierno y una determinada organización política. Esta es la primera división política de la que podemos hablar. Los países se agrupan en continentes, y esta división obedece a diversos factores, como los mares o las cordilleras. Este agrupamiento tiene que ver con cuestiones geográficas que permiten establecer a qué continente pertenece cada país. Debemos de tener claro que la división política se refleja en los mapas, esas líneas que marcan los límites o fronteras de los territorios, como se aprecian en los continentes o en los países. Los países se dividen por las fronteras. Estas se establecen por medio de acuerdos entre los países, a veces no en los mejores términos, pero a fin de cuentas son acuerdos. Los límites que determinan las fronteras de los países pueden ser naturales o artificiales. Las fronteras naturales son los ríos o montañas que se utilizan como límite. Las artificiales son trazos definidos por coordenadas geográficas representados por muros, cercas, líneas o monumentos. Asignatura Español, notas de exposición y o mis emociones, aprendizaje esperado. Organiza un texto en párrafos con oración tópica y oración de apoyo, empleando puntuación y ortografía convencional. Registra en notas los aspectos centrales de una exposición oral. Todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos muy variados, los cuales abarcan desde la felicidad, la sorpresa, la alegría, el miedo, el amor. Es importante aclarar que no es lo mismo una emoción que un sentimiento. La emoción es una alteración intensa y momentánea del ánimo ante una situación favorable o perjudicial. En cambio, los sentimientos tienen una mayor duración. Algunos provocan bienestar, como el amor, el afecto, la admiración, mientras que otros pueden perturbar nuestra armonía, como el miedo, el odio. Por eso es importante saber distinguirlos. Este texto viene en uno de los libros de la colección Miles de Historias de la SEP, el cual puedes consultar en línea, pues esta es una lectura gratuita. ¿Qué crees que sería lo más importante que podemos rescatar del párrafo anterior? Que los sentimientos pueden provocar bienestar y las emociones son solo momentáneas. Tanto las emociones como los sentimientos provocan bienestar o pueden perjudicar. A estas oraciones se les puede denominar oraciones tópico o de apoyo, de acuerdo con su contenido. Las oraciones tópico o tópicas son aquellas que contienen las ideas principales a desarrollar en un texto. Se puede decir que estas oraciones son la fuerza de la descripción o narración, desde las cuales se explica el sentido del texto. Sin embargo, también existen las oraciones de apoyo, las cuales son muy necesarias, porque son las que permiten detallar o explicar el sentido que ya se dijo en alguna oración tópico. Por ejemplo, en el texto que leímos se rescataron 2 ideas por su contenido. Ambas se pueden entender como oraciones tópico, pues contienen la información más importante del texto que leímos. Ahora, si necesitáramos poner un ejemplo de oración de apoyo, es decir, aquella que contiene las ideas secundarias, ¿cuál sería un ejemplo? Todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos muy variados, los cuales abarcan desde la felicidad, la sorpresa, la alegría, el miedo, el amor. Es importante aclarar que no es lo mismo una emoción que un sentimiento. La emoción es una alteración intensa y momentánea del ánimo ante una situación favorable o perjudicial. En cambio, los sentimientos tienen una mayor duración. Algunos provocan bienestar, como el amor, el afecto, la admiración, mientras que otros pueden afectar nuestra armonía, como el miedo, el odio. Por eso es importante saber distinguirlos. Entonces recuerda lo que son las oraciones tópico y las oraciones de apoyo para elaborar notas de exposición. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!